Buenas tardes. Aprovechando lo que es el 15 de mayo, Día del Maestro, quiero hacer una remembranza de uno de mis grandes maestros que tuve en la Universidad Nacional Autónoma de México. Me refiero al maestro Julio César Morán García Robes, que en la parte de atrás se alcanza a apreciar. Un maestro muy eminente que llegó aquí a México en 1947. ¿Por qué hasta el 47 si la Guerra Civil Española terminó en 1936? Pues como ustedes saben, 5 meses después de terminada la Guerra Civil, comienza la Segunda Guerra Mundial y el maestro se queda estancado en la región de Francia, la Francia ocupada por las tropas nazis. Vamos a hacer una pequeña remembranza. Yo conocí al maestro Julio César Morán García Robes por allá por el año de 1991. Él me dio la cátedra de Historia de España. Quienes asistimos a esas clases de Historia de España, de Historia de Europa y de incluso algunas ideas que tenían que ver con la filosofía, pues quedábamos maravillados por la tremenda capacidad intelectual que tenía el maestro. No es el único español que vino a México, fueron muchísimos. Terminada la Guerra Civil Española en 1939, vemos que una gran cantidad, una multitud de personas huye por la región de los Pirineos en dirección a Francia, y ahí los esperan algunos de los campos de concentración, como Argeles, entre otros, en donde fueron internados estos españoles que huían de su patria por el delito de tener ideas completamente liberales. No me voy a extender a lo que es la Guerra Civil Española, pero para que se den una idea, fueron 3 años de lucha, 1936-1939, y en ella convergieron y lucharon grupos conservadores en contra de los liberales, aquellas personas que tenían ideas anacrónicas y que estaban encabezados por Francisco Franco, también apoyados por la religión, apoyados por eh, grupos militares. Pues resulta que aquellas personas que tenían sus ideas más avanzadas y que apoyaban al gobierno de Manuel Azaña, pues sufrieron ese levantamiento de las fuerzas militares en julio de 1936. De esta guerra entonces, una guerra que pues fue apoyada en gran medida por las fuerzas nazis y fascistas y sobre todo por las Naciones Unidas. ONU todavía no es, ONU aparece hasta 1945, pero bueno, entonces estas fuerzas reaccionarias al final no perdonan a quienes estuvieron en el otro bando, y se hablaba de una lista de más de 1 millón de personas que eran enemigos de Franco y de ese cuadernito negro que él conservó, y que además pues todas las noches en España la Falange hacía sonar las puertas y sacaba a algunas personas a las cuales fusilaba. Entonces es una guerra de revancha además, pero que provocó que más de 30,000 españoles llegaran a nuestra patria. Otros más se fueron hacia la URSS, otros se fueron a Inglaterra, a Francia, a Argentina, a Brasil, a los Estados Unidos, y esta multitud de personas se dispersó por todo el mundo. A nosotros nos han hablado de, y sobre todo se condena aquella conquista que se dio por parte de los españoles en 1521, pero estaríamos hablando de menos de 1,000 españoles que conquistaron a los antiguos mexicanos, y que de ahí vino pues todo lo que es el proceso de mestizaje y sincretismo. Pero estos españoles que llegaron en 1939 y hasta 1947, quizá un poco más recientes, fueron 30,000.
De esos 30,000, muchos se quedaron aquí hasta sus últimos días. Ahora conviven con nosotros sus hijos y sus nietos. Muy pocos regresaron al suelo patrio. Maestro Julio César Morán García Robes, pues pasó hasta sus últimos días en el suelo mexicano. Él se encuentra en una capilla de la Ciudad de México. Sus restos descansan en esa capilla. Bueno, yo les comentaba que en 1991 recibí las cátedras y la educación de este eminente maestro. Y una vez terminada la carrera, yo necesitaba una persona que me asesorara en mi tesis, y pues la persona idónea fue el maestro Julio César Morán García Robes. De ese momento comienza a surgir una amistad que perduró hasta sus últimos días del maestro, y que todavía en la actualidad pues lo recuerdo con mucho cariño. Recordar pues tantas vivencias que tuvimos. En algunos momentos pues compartimos la misma aula dando clases de historia de España, porque pues afortunadamente yo también fui maestro de la UNAM y también di la materia de historia de España, pero el maestro era el titular, de manera que pues ambos en algunas ocasiones estuvimos convergiendo dentro de las aulas, aplicando exámenes extraordinarios para aquellos muchachos que debían la materia de historia de España. Muchas veces recorrimos centros culturales, algunas veces acudimos a algunas marchas en la Ciudad de México, y también tuvimos muchos momentos pues deliciosos, que conversábamos en los pasillos de la ENEP Acatlán y en los jardines de estas magníficas instalaciones. Comentarios, pues hablábamos mucho de todo. A veces estábamos en su cubículo hablando sobre temas que tenían que ver con la Guerra Civil Española, y pasamos momentos sumamente maravillosos. Quiero hacer una anotación de que las cátedras del maestro Julio César Morán García Robes eran toda una delicia. En aquellos tiempos se utilizaban algunos instrumentos para grabar, puesto que los celulares que había en ese entonces no eran capaces de llevar a cabo una grabación como lo son en este momento. Entonces eran equipos especiales que se usaban para grabar las cátedras del maestro, y pues afortunadas aquellas personas que todavía conservan la voz y las cátedras del maestro Julio César Morán García Robes. Hablar de él es hablar no nada más de un español que nos vino a inculcar cultura. No, fueron muchísimos, ya lo he mencionado, 30,000 españoles que llegan a México, pero no todos se dedican a la educación. Estos 30,000 españoles se colocan o se incorporan a diferentes formas de trabajo que había aquí. Había entonces en el comercio una gran cantidad de españoles. Había también algunos españoles que se dedicaron a la agricultura, a la industria, y todas las artes que había en nuestro país fueron y recibieron un impulso significativo por parte de estos españoles. 1521 marca el inicio de la unión de antiguos mexicanos y españoles, y este acontecimiento se ha conservado tanto en la memoria hasta el día de hoy. Algunos pues están a favor de esa conquista española, algunos otros no, pero como sea, la memoria histórica está presente. En cambio, la memoria histórica de este segundo momento del exilio español de 1939
pues la verdad es que el Estado como que ha dejado pasar esa época importante y los historiadores de México también han tenido muy poco interés. Cuando no debería de ser así, porque estos intelectuales que llegan a México y que fundan la Casa de España en México y después ellos se van a dar clases no nada más en la UNAM, en el Poli y en todas las universidades que comienzan a aparecer, pues educan a una gran cantidad de personas, de mexicanos. Estas personas van a su vez a llevar a cabo la educación en otras personas. Entonces, como decía, la memoria mexicana pues, ha quedado corta en relación con la gran cantidad de ideas y la gran cantidad de obra que hicieron estos españoles aquí en nuestro país. Una cultura que impulsaron por todos los medios posibles y que han hecho que México sea una nación, culturalmente hablando, de avanzada. ¿Cuál es la diferencia entre un maestro español o del exilio español y un maestro mexicano? Que muchas veces el maestro mexicano lo que hace es dejar que el alumno investigue, pero no tareas breves, sino le acumula una gran cantidad de biografías, de lecturas, de acetatos, etcétera. Y el alumno al final queda harto, ya no le gusta seguir estudiando, dice, no, ya hasta aquí di. Queda fastidiado de esa, pues, gran cantidad de material que te dan y que tú como alumno debes de digerir y entender, pero jamás te lo explican. Y en cambio, las cátedras de estos maestros eximios del exilio español eran una delicia. Podías pasar horas y horas y horas escuchándolos y te quedaba además la inquietud por seguir investigando y saber qué es lo que pasó. Ellos resumían enorme cantidad de material bibliográfico y te tendían los puentes para que de una manera tan sencilla tú entendieras aquellos procesos que quizá te llevarían 2, 3, 4, 5 años o más. Esa es la diferencia entre un maestro español y un maestro mexicano que nunca tuvo contacto con estos maestros del exilio español. Todavía en la actualidad, pues nosotros podemos leer las obras, por ejemplo, del doctor José Gaos. Desde mi punto de vista, no se ha dado en México todavía a un solo mexicano que tenga el talento que tuvo el maestro Gaos en filosofía. Maestros excelsos. Y, bueno, dentro de lo que es el ámbito educativo, creo que ni la Secretaría de Educación Pública ha hecho justicia a estos grandes maestros del exilio español. Se habla, por ejemplo, mucho de los pericos que publicó José Vasconcelos por allá por la década de los 20 y que nos decían que Vasconcelos trajo la cultura aquí a México porque tradujo una gran cantidad de filósofos griegos y latinos, pero también hay críticas en contra de estos libros porque se han dicho que por qué traer filosofía para gente que no sabía leer y escribir, y menos entender filosofía, ¿no? Y se ha dicho también que los pericos eran unos libros que pues estaban mal traducidos. Como sea, la década de los 40 y el trabajo de estos intelectuales españoles nos acercó más a las ideas griegas y latinas, porque ellos eran sumamente conocedores de esas escuelas historiográficas que se dieron pues desde la época de los griegos
y las obras de estos eminentes españoles pues, están reflejadas más que nada en el Fondo de Cultura Económica y en el Colegio de México, que es o fueron las sedes en donde más escribieron estos maestros del exilio. Todavía en la actualidad hay una maestra que es Carmen, que da a sus 90 años, da clases en Ciudad Universitaria, Carmen Rubira. Entonces, quizás se me escape a la mente algún otro maestro, pero ellos impulsaron la educación en México y muchas de las obras que ellos han escrito o que más bien escribieron, todavía en la actualidad hay gente que viene de otros países exclusivamente a buscar esos trabajos de estos maestros del exilio español. Podríamos dar una lista sumamente larga, enorme, de tantos maestros que llegaron a estas tierras y nos prolongaríamos aquí por horas y horas hablando de uno y de otro maestro. Quizá más adelante hablemos a grosso modo de alguno de ellos, pero lo que en este momento quería resaltar era algunas anécdotas que viví con el maestro Julio César Morán García Robes. Unas de ellas, por ejemplo, fue la conformación del claustro de historia en la Enepacatlán, y que cuando ya nosotros estábamos por llevar a cabo la publicación de la primera obra, hubo cambio de directivos por allá por el año 2000 y desafortunadamente nuestro proyecto se vino para atrás. Alguna ocasión también participamos en una marcha silenciosa en la Ciudad de México por allá por el año 2000, cuando a propósito de esa huelga que hubo, que es la última que hubo en la UNAM, salieron una gran cantidad de personas a manifestarse de una manera pacífica, ordenada y sobre todo respetuosa. Se hablaba de más de 100,000 personas que recorrimos la Ciudad de México. En otras ocasiones el maestro me comentaba sobre su participación dentro de la Guerra Civil Española, puesto que él en 1937 fungía como secretario particular del gobernador de la región de Asturias, que en aquel entonces era don Belarmino Tomás, y cómo a partir de 1938 ellos llevaban a cabo algunos patrullajes dentro de la región de Asturias para ver cuál era la situación por la cual estaban pasando los asturianos. La verdad es que era espantosa, no se las digo en este momento, porque imaginen ustedes a una legión aérea alemana bombardeando ciudades y se darán cuenta, se imaginarán de la gran cantidad de muertos que provocaba este tipo de explosiones. Una especie de laboratorio resultó España para que el mundo después viviera tantas atrocidades y tantos bombardeos a ciudades como lo hicieron en esta Segunda Guerra Mundial. El maestro Julio César Morán García Robes, también andando por Francia, en alguna ocasión convergió, se encontró con aquel noble ruso que escribió una obra, Cómo maté a Rasputín. El personaje es el príncipe Yusupov, y
cómo convivieron en algún momento, puesto que ambos andaban buscando champiñones en los Pirineos, porque el hambre arreciaba y la economía no andaba tan bien. En alguna otra ocasión, él, en compañía de varios españoles que habían ido hacia la región de Francia, escucharon que Hitler iba a pasar muy cerca del lugar donde estaba y corrieron a ver en dónde estaba el famoso Führer. Pero la sorpresa que ellos reciben pues, fue enorme, porque en vez de que pasaran los coches de Adolf Hitler, pasó el auto del general Francisco Franco, que iba para la región de Endaya a encontrarse con el Führer. Y pues, obvio, ellos eran enemigos y tuvieron que retroceder y tuvieron que volver hacia la región de los Pirineos. Maestro en alguna ocasión también llegó a ver al Führer en persona, pero esas anécdotas pues quizá ustedes las encuentren en un libro que escribió, que son sus memorias. Y pues espero que alguna casa editorial ya la haya publicado, porque resulta de enorme interés y de importancia para todos aquellos alumnos que tuvimos la dicha de escuchar sus cátedras. Su casa, ubicada en Bucareli, pues siempre me maravilló, sobre todo porque más de 10,000 libros eran los que nos acompañaban cuando teníamos aquellas charlas amenas, amistosas, por allá por finales de la década de los 90 y principios del siglo XXI. Maestro, un saludo hasta donde esté y pues espero que en algún momento, si existe el más allá, volvamos a encontrarnos y volver a platicar de pues aquellas tardes que teníamos en Epacatlán. La verdad, he perdido la pista de su esposa doña Lupita, pero sí mando un saludo a sus hijos Víctor y al maestro Julio César Morán García. Muchas gracias por escucharme.